Dijo que serviría café en la recepción, riéndose de mí en sus mensajes, creyendo que seguía siendo el perdedor de la familia, el que limpiaba mesas para sobrevivir. Pero cuando el general me presentó como coronel Alejandro Ruiz, su taza se estrelló contra el suelo, y en ese silencio ensordecedor, juré que pagaría por cada lágrima que me había hecho derramar. Aquella traición no fue un capricho, fue un puñal clavado en el corazón de nuestra sangre compartida. Javier me vendió al enemigo por un puñado de euros sucios, destruyendo no solo mi carrera, sino la vida de nuestra madre, que murió ahogada en deudas y vergüenza mientras él ascendía en las sombras del poder. Y ahora, en esa sala llena de uniformes y mentiras, su rostro pálido me dio el primer sabor dulce de la venganza, no matarlo de un tiro, no, algo mucho peor, algo que lo desollaría vivo, capa por capa, hasta que suplicara por la muerte que yo le negaría. Madrid, esa bestia de hormigón y secretos, fue el escenario perfecto para mi resurrección. La ciudad que nos vio nacer en un barrio obrero de Lavapiés, donde el olor a pan quemado y a sueños rotos impregnaba el aire, ahora sería el altar de su caída. Yo, el hijo olvidado, el que se alistó en el ejército para escapar de la miseria, había escalado hasta las cumbres del mando militar. Pero Javier, con su lengua de serpiente y sus tratos con narcotraficantes disfrazados de empresarios, había envenenado todo. Y yo, con el peso de una medalla en el pecho y un abismo en el alma, estaba listo para cobrar la deuda. El sol de la tarde teñía de oro las fachadas barrocas de la Plaza Mayor cuando crucé el umbral del Palacio de Congresos. El aire estaba cargado de ese aroma a café caro y colonia importada, el tipo de fragancia que Javier siempre usaba para tapar el hedor de su codicia. Yo llevaba mi uniforme impecable, el verde oliva ajustado como una segunda piel, las charreteras brillando bajo las luces LED. Nadie me reconoció al principio, para ellos. Era solo otro oficial en una gala de benefactores militares. Pero en mi bolsillo, vibraba el teléfono con un mensaje de mi contacto. Está aquí. Sala VIP. Con el ministro, sonreí para mis adentros. Un gesto que no llegaba a mis ojos. Hacía 10 años que no veía a Javier cara a cara. 10 años desde que, en una noche de tormenta en nuestra casa de Vallecas, me enteré de su traición. Yo era capitán entonces, estacionado en una base en Ceuta, luchando contra el contrabando en la frontera sur. Él, mi hermano mayor, el exitoso que se había metido en el mundo de las constructoras, me llamó una madrugada. Hermano, necesito tu ayuda, dijo con esa voz melosa que siempre usaba para manipular. Hay un cargamento. Nada grave, solo papeles para firmar. Tú tienes contactos en el ejército, creí en él. Dios, qué idiota fui. Firmé esos papeles que autorizaban el paso de un convoy militar, pensando que era un favor familiar. En realidad, eran órdenes falsificadas para camuflar un envío de cocaína valorado en millones, dirigido a los cárteles gallegos. Cuando la investigación estalló, mi nombre estaba en todas partes. Me destituyeron. Me humillaron en un consejo de guerra express, y pasé 2 años en una celda húmeda de Alcalá-Meco, mientras Javier se lavaba las manos y subía como la espuma en su empresa de infraestructuras. Nuestra madre, Rosa, la santa de lavapiés que cosía hasta sangrar los dedos para pagar nuestras deudas, no lo soportó. La encontré un día, desplomada en la cocina, con una botella de ginebra barata en la mano y las venas abiertas en la bañera. Su nota, garabateada con letra temblorosa: perdóname, hijos. No puedo veros caer por mi culpa. Pero yo sabía la verdad, Javier la había convencido de firmar un aval por sus negocios, dejándola en la ruina. Él se salvó, ella se hundió. Y yo, liberado por falta de pruebas directas y gracias a un abogado que compré con mis últimos ahorros,
Juré sobre su tumba que no descansaría hasta verlo arrodillado. Ahora, en esa gala, el destino me devolvía el favor. Me acerqué al buffet, fingiendo interés en los canapés, cuando oí su risa. Esa risa gutural, como un lobo disfrazado de cordero. Javier Ruiz, el hombre del momento, exclamaba un tipo con pinta de político corrupto. Me giré despacio, y allí estaba, más gordo, con canas en las sienes, pero igual de repulsivo. Vestía un traje Armani que gritaba éxito robado, y en su muñeca, el reloj que yo le regalé por su cumpleaños 30, el último antes de la traición. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él frunció el ceño, como si intentara recordar un sueño borroso. Yo levanté mi copa en un brindis silencioso, y me acerqué. Buenas noches, señor Ruiz, dije con voz neutra, extendiendo la mano. Él la tomó por reflejo, y entonces lo vio, el anillo de sello con el ágila del cuerpo de intervención de armas. Alejandro balbuceó, su rostro volviéndose ceniza. Pero, tú estabas en la cárcel, sí. Gracias a ti. Mi sonrisa era un filo de navaja. Alrededor, la sala zumbaba con conversaciones. Pero para nosotros, el mundo se había reducido a ese apretón de manos que duraba demasiado. Ahora soy Coronel Ruiz. ¿Y tú? Sigues sirviendo café. Era una puya cruel. Recordándole el chiste que me mandó por WhatsApp esa mañana, ven a la gala, hermanito. Te coloco de camarero. Al menos ganarás propinas. Se quedó mudo, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El general Mendoza, mi mentor y el hombre que me sacó del pozo, se acercó entonces. Coronel Ruiz, permítame presentarle a nuestro benefactor. El señor Javier Ruiz, el viejo zorro sabía todo, lo había planeado conmigo. Javier soltó mi mano como si quemara, y la taza de café que sostenía se le resbaló, salpicando sus zapatos italianos. El estruendo atrajo miradas, pero yo solo reí, bajo, gutural. Tranquilo, hermano. Es solo café. Nada que no se limpie con un poco de arrepentimiento. Aquella noche, no dormí. En mi apartamento en Chambery, con vistas a la Gran Vía iluminada como un río de neón, reviví cada detalle. La traición no era solo dinero, era la destrucción de nuestra familia. Mamá muerta. Papá de ese fantasma alcohólico que nos abandonó cuando éramos niños, convertido en un rumor. Y yo, forjado en el fuego de la humillación, había renacido como un depredador. Pero Javier no era un villano de película, era mi sangre. Y eso lo hacía peor. En sus ojos, vi no solo miedo, sino un atisbo de culpa. ¿Se arrepentiría? No importaba. La venganza no busca redención, busca equilibrio. Al amanecer, recibí una llamada. Era Elena, mi exmujer, la única que había creído en mí durante el juicio. Alejandro, ¿qué has hecho? Javier me contactó. Dice que vas a destruirlo, su voz temblaba. Un eco de los días en que compartíamos una cama en una pensión de Toledo, soñando con una vida normal. Nos divorciamos después de la cárcel. Ella no podía con el estigma. Pero aún hablábamos, en esas llamadas esporádicas que eran puñales disfrazados de cariño. Elena, él me destruyó primero. Solo estoy devolviendo el favor. Colgué antes de que suplicara, sabiendo que la arrastraría a esto también. La venganza es solitaria, pero sus ondas se extienden como un tsunami. Decidí empezar pequeño. Un informe anónimo al fisco sobre las cuentas offshore de su empresa. Nada letal, solo una picadura para recordarle que yo existía. Mientras el café se enfriaba en mi taza, planeé el siguiente paso, infiltrarme en su mundo. Usar mis contactos militares para desentrañar sus alianzas con los bajos fondos. Madrid, con sus callejones laberínticos y sus salones de cristal, sería mi tablero de ajedrez.
Y Javier. Mi rey expuesto. Pero en el fondo, una duda me roía, ¿y si él contraatacaba? ¿Y si su red de corrupción era más profunda de lo que imaginaba? Descarté el pensamiento. El odio era mi armadura, y no la quitaría hasta que su corona rodara por el suelo. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina militar y maquinaciones nocturnas. Por las mañanas, dirigía simulacros en la base de El Goloso, gritando órdenes a reclutas que sudaban bajo el sol implacable de la sierra. Más rápido. Carajo, el enemigo no espera vuestras excusas. Ladraba, proyectando en ellos mi propia rabia contenida. Ellos me veían como un héroe, el oficial que había vuelto de las sombras con medallas relucientes. No sabían que cada orden era un ensayo para la guerra personal que libraba. Por las noches, me sumergía en los archivos, usando mi acceso clasificado, un privilegio que recuperé tras años de servicio impecable en misiones antiterroristas en el Sahel. Rastreaba las transacciones de Javier. Su empresa, Ruiz Construcciones, era un frente perfecto, edificios de lujo en La Moraleja para blanquear dinero. Contratos públicos amañados con ayuntamientos corruptos. Encontré el primer hilo, un pago de 200.000 euros a un capitán retirado, el mismo que falsificó mis órdenes en Ceuta. El cabrón aún vivía en Marbella, golfista emérito con yate incluido. Lo visité un viernes, conduciendo mi viejo Seat León por la costa andaluza. El viento salado me azotaba la cara a través de la ventanilla, trayendo recuerdos de infancia, Javier y yo pescando en la playa de Valencia, riendo hasta que el sol se ponía. Esos días inocentes eran veneno ahora, cada memoria se torcía en arma. Llegué a su chalet al atardecer, el tipo de mansión que grita dinero sucio. Golpeé la puerta, y él abrió con una copa de Rioja en la mano. ¿Coronel Ruiz? ¿Qué demonios? No le di tiempo a procesar. Lo empujé adentro, cerrando la puerta con el pie. Habla, hijo de puta. ¿Cuánto te pagó mi hermano por joderme la vida? Su rostro, surcado de arrugas prematuras, se contorsionó en pánico. Intentó negar, balbuceando sobre malentendidos, pero le mostré las transferencias bancarias en mi tablet. Se derrumbó en el sofá de cuero. Admitiendo todo, Javier lo contactó. Le ofreció el 20% del cargamento si alteraba los documentos. Era solo negocio. Coronel. Tu hermano. Él es el diablo. No yo. Le di 1 hora para grabar una confesión. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba a la cámara de mi teléfono, detallando cada paso de la traición. Al final, lo dejé allí, temblando, con una advertencia: si respiras una palabra, tu yate se hunde con ti dentro. Regresé a Madrid con el video en el bolsillo, el primer ladrillo de mi muro de pruebas. Pero en el viaje de vuelta, el peso me aplastó. ¿Valía la pena? Mamá estaría horrorizada, viéndome convertido en el monstruo que odiaba. Elena me llamó esa noche, su voz un susurro roto. Alejandro. Javier vino a verme. Está aterrorizado. Dice que vas a arruinarlo, que involucrarás a su hija, a la pequeña Carla, mi sobrina de 8 años, la niña que me enviaba dibujos durante la cárcel, con garabatos de soldados valientes. El corazón se me estrujó. ¿Y tú le crees? Él mató a nuestra madre con sus mentiras. Elena sollozó. No lo sé. Pero esto nos está destruyendo a todos. Por favor. Para el colgué, furioso. Pero su súplica se clavó como una espina. Al día siguiente, en una reunión con Mendoza, el general me miró con ojos de halcón. Ruiz, sé lo que planeas. Javier Ruiz es un pez gordo. Tocarlo es tocar al ministro de Defensa. Mendoza era mi salvador, el hombre que me sacó de la cárcel con una apelación basada en pruebas nuevas. Pero también era pragmático, un veterano de las guerras sucias de los 80. Si vas por él, hazlo limpio. Usa la ley, no el cuchillo. Asentí. Pero en mi mente,
La ley era solo una herramienta. La verdadera justicia era personal. Esa semana, organicé el primer golpe sutil, una auditoría sorpresa a Ruiz Construcciones, firmada por un inspector de Hacienda que le debía un favor a un amigo mío en inteligencia. Javier llamó esa tarde. Su voz un hilillo de pánico. Alejandro, ¿eres tú? Esto es una locura. Hablemos, hermano. Por mamá. La mención a Rosa fue un error, avivó el fuego. Mamá está muerta por tu culpa, Javier. Y tú pagarás cada céntimo, colgué, saboreando su silencio. Pero las noches se volvieron pesadillas. Soñaba con la bañera roja, con las manos inertes de mamá flotando como algas. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la bilis en la boca. La venganza me consumía, pero también me mantenía vivo. O eso me decía. En realidad, era un vacío que se agrandaba. Un abismo donde el amor fraterno había muerto. Un mensaje anónimo llegó entonces, sé lo que planeas contra Javier. Deitant. O Elena paga. Mi sangre se heló. ¿Quién? ¿Un aliado de Javier? ¿O peor? ¿Alguien de mi propio bando? La paranoia se instaló, convirtiendo cada sombra en enemiga. Madrid, mi aliada. Ahora parecía un laberinto de traidores. La amenaza me impulsó a actuar más rápido. Contraté a un jeque freelance, un chaval de malasaña con tatuajes cibernéticos y un odio visceral por los ricos. Llámalo fantasma, me dijo mientras tecleaba en su sótano lleno de servidores zumbantes. En 48 horas, teníamos correos electrónicos, Javier negociando con un clan de narcos en Galicia, promesas de protección militar a cambio de sobornos. Uno en particular me revolvió las tripas, un email a un juez de Valencia, el mismo que presidió mi juicio, ofreciéndole un ático en el Mediterráneo por archivar el caso Ruiz. Imprimí todo, archivándolo en una caja fuerte en mi despacho. No era suficiente para derribarlo, necesitaba un testigo. Recordé a Lucía, la contable de su empresa, una mujer menuda con ojos de hurón que había conocido en una cena familiar años atrás. Ella odiaba a Javier, una vez, borracha. Me confesó que manipulaba libros para evadir impuestos. La llamé desde un teléfono desechable. Lucía, soy Alejandro. Sé lo que hace. Ayúdame. Y te saco de esa jaula. Nos encontramos en un café de la Latina, bajo el rumor de las fuentes y el tintineo de tazas. Ella llegó nerviosa, con un abrigo demasiado grande para su figura frágil. Es un monstruo, Alejandro. Me obliga a falsificar facturas, a transferir dinero a paraísos fiscales. Si hablo, me mata. Le mostré las pruebas. Sus ojos se abrieron como platos. Dios. ¿Cómo lo conseguiste? Mentí, contactos en el ejército, le ofrecí inmunidad. Un nuevo nombre. Un billete a Portugal. A cambio, un testimonio grabado. Aquella tarde, en un motel cutre de las afueras, Lucía derramó todo. Su voz, entrecortada por sollozos, pintaba a Javier como un titiritero, chantajeaba a proveedores, seducía a esposas de políticos para favores. Incluso había insinuado amenazas a su propia hija para mantenerla callada sobre un accidente en una obra. ¿Accidente? Pregunté, el pulso acelerándose. Un obrero muerto por negligencia. Javier pagó a la familia, pero la niña lo oyó todo, Carla. Mi Carla, expuesta a esa podredumbre. Salí de allí con el alma en llamas. Javier no era solo un traidor, era un cáncer que envenenaba a los inocentes. Conduje de vuelta al centro, la ciudad un borrón de luces y lluvia fina. Elena me esperaba en mi puerta, empapada, los ojos rojos de llorar. Déjalo, Alejandro. Por favor. Javier jura que cambiará, que te compensará. La abracé, inhalando su perfume a vainilla. Un eco de nuestra vida pasada. No es tan simple, amor.
Me robó todo, mi honor. Mi familia, ella se apartó. Furiosa. Y tú le robas la suya. Carla te adora. No la conviertas en huérfana de padre. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Por un momento. Vi la verdad, mi venganza era un espejo de su traición. Un ciclo de dolor. Pero el odio era más fuerte. Vete, Elena. Esto no es tu guerra. Ella se fue, dejando un vacío que el whisky no pudo llenar. Al día siguiente, usé el testimonio de Lucía para presionar al capitán de Marbella. Lo cité en un bar de puerto, el tipo de tugurio donde los marineros beben ron y cuentan mentiras. Llegó escoltado por 2 gorilas, pero yo tenía respaldo, 2 sargentos leales en un coche cercano. Firma esto, le dije, deslizando la confesión. O tu pensión se evapora. Cedió, sudando como un cerdo. Ahora tenía 3 testigos. El caso se cerraba. Pero Javier contraatacó. Una explosión en mi garaje, mi Seat, envuelto en llamas naranjas, con una nota chamuscada, para. O el siguiente eres tú. El corazón me martilleaba mientras los bomberos apagaban el fuego. Él, o el remitente anónimo, llame a Mendoza, él movilizó inteligencia. Cuidado, Ruiz. Estás pisando avisperos. Esa noche, dormí con una pistola bajo la almohada. El sueño fragmentado por visiones de Javier riendo sobre mi tumba. La paranoia creció. En la base. Noté miradas esquivas. Un teniente me evitó en el comedor. ¿Infiltrados? Madrid. Con su red subterránea de favores y traiciones. Se cerraba sobre mí como una trampa. Pero seguí adelante. Organicé una reunión con el fiscal anticorrupción, un tipo íntegro llamado Vargas, en un restaurante discreto de Huertas. Le entregué copias digitales de todo. Esto tumba a Ruiz y a media docena de peces gordos. Vargas sonrió. Lobuno. Bienvenido al club, coronel. Pero ten cuidado, la corrupción tiene tentáculos largos. Salí de allí eufórico. Pero el twist llegó en forma de llamada de Carla. Tío Ale. ¿Por qué papá llora tanto? Dice que tú lo odias. Su voz infantil, pura como el rocío, me destrozó. No, princesita. Solo arreglo lo que él rompió. Colgué, lágrimas quemándome los ojos. La venganza tenía un precio, inocentes heridos. Pero retroceder era imposible. El momentum era una avalancha. La investigación avanzaba como un río crecido. Vargas actuó rápido, redadas en oficinas de Ruiz Construcciones. Cuentas congeladas. Javier citado a declarar. Lo vi en las noticias. Su foto en portada de El País. Con el titular empresario implicado en blanqueo masivo. Sonreí ante la pantalla. Pero el triunfo era amargo. Elena me bombardeó con mensajes, estás destruyendo una familia. ¿Contento? Ignoré la mayoría. Pero uno me detuvo, Carla pregunta por ti. No la abandones como él te abandonó, fui a verla. Incapaz de resistir. El piso de Javier en Salamanca era un mausoleo de lujo, mármoles italianos. Arte abstracto que gritaba vacío. Él abrió la puerta. Ojeroso. La corbata aflojada. Alejandro. Entra. Hablemos, lo seguí al salón, donde Carla jugaba con muñecas en la alfombra. Me abrazó, su cabecita rubia contra mi pecho. Tío, ¿trajiste chocolate? Reí, sacando una tableta de mi bolsillo. Javier nos observó, un espectro de su antiguo yo. Cuando Carla se durmió en mi regazo, él habló. Lo hice por nosotros, hermano. Mamá estaba enferma. Las deudas. Pensé que el dinero lo arreglaría todo. Mentiras. La mataste, Javier. Con tu ambición. Su derrumbó. Confesando entre hipos el aval falso. Las noches de insomnio viendo a mamá decaer. Su pánico al ver mi carrera hundida. Te envidiaba, Ale. Tú eras el fuerte, el que escapó. Yo. Me quedé atascado en el barro.
Por un segundo, vi al niño que compartía conmigo sueños de grandeza. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. Demasiado tarde, dije, levantándome. El fiscal te espera, salió de la habitación, siguiéndome como un perro apaleado. Por favor, piensa en Carla, lo empujé contra la pared, mi antebrazo en su garganta. ¿Tú pensaste en ella cuando la expusiste a tus suciedades? Lo solté, asqueado, y me fui, el eco de sus sollozos persiguiéndome hasta el ascensor. La prensa se cebó. Artículos sobre el hermano vengador, especulando sobre mi rol. Mendoza me llamó, mantén la cabeza baja. Ruiz. Hay rumores de que Javier tiene amigos en el ministerio. Ignoré la advertencia, envié el video del capitán a un periodista amigo. El escándalo explotó, dimisiones. Investigaciones cruzadas. Javier fue arrestado esa noche, esposado en su propia puerta, con Carla gritando desde la ventana. Elena me confrontó en un parque de retiro, bajo los plátanos dorados por el otoño. Eres un monstruo, Alejandro. Lo has dejado sin nada. Lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos vi algo más, deseo reprimido, el fantasma de nuestro amor. La besé, desesperado, y ella respondió, un momento de debilidad en el caos. Ayúdame a salvarlo, murmuró después. No puedo. Me apartó, rompiendo el hechizo. Entonces, estamos acabados para siempre. Aquella noche, solo en mi apartamento, bebí hasta el amanecer. El odio se diluía en hoyo buenés, un vacío que el alcohol no llenaba. Soñé con mamá, su rostro sereno acusándome, esto es justicia. Hijo, desperté con resaca y resolución, el clímax se acercaba. Organicé una reunión secreta con Vargas y Mendoza en una finca abandonada en las afueras. Tenemos todo, dije, extendiendo el dossier. Pero necesito su protección. Javier no caerá solo, Vargas asintió, pero Mendoza dudó. Hay un topo, Ruiz. Alguien filtró tu plan inicial, el frío me invadió. ¿Elena? ¿Lucía? No, imposible. Decidí cazar al traidor. Usé al jeque para rastrear el mensaje anónimo, provenía de dentro del ministerio. Un asesor de Javier. Lo confronté en un garaje subterráneo, pistola en mano. Habla del tipo. Un ratoncillo con gafas. Confesó, Javier lo pagó para intimidarme. Él me obligó, dice que tú lo destruirás todo. Lo dejé ir. Pero el daño estaba hecho. La confianza se evaporaba, cada aliado era sospechoso. Javier, desde la cárcel de Soto del Real, me envió una carta, hermano. Sé la verdad sobre mamá. No fui yo. ¿Qué verdad? El pulso se me aceleró. ¿Un bluff? ¿O peor? ¿Un gancho para detenerme? Ignoré la duda. El juicio se acercaba, y yo sería el testigo estrella. Pero en el fondo, el abismo se abría, y si la venganza me convertía en él, el juicio fue un circo mediático. El Palacio de Justicia de Madrid bullía de reporteros, flechas estallando como fuegos artificiales. Entré flanqueado por Mendoza. Mi uniforme un escudo contra las miradas acusadoras. Javier, en el banquillo, parecía un espectro, traje arrugado, ojos hundidos. Cuando nuestros ojos se encontraron, vino miedo, sino desafío. Esto no acaba aquí, Ale, murmuró cuando pasé cerca. Testifique primero. Mi voz resonó en la sala, fría como el acero, detalles del cargamento. La falsificación. El suicidio de mamá ligado a sus deudas. El fiscal proyectó los emails. Las transferencias, Lucía corroboró desde el estrado. Voz firme pese al temblor. Javier se removió. Sus abogados tiburones caros lanzando objeciones. Mi cliente es víctima de una vendetta familiar, gritó uno. Ridículo. Pero sembró duda en el jurado. Durante el receso, Elena se acercó en el pasillo, pálida como un fantasma. Alejandro,
Detén esto. Javier me contó sobre el accidente de papá. Papá, el hombre que nos dejó con 8 y 10 años, borracho perdido en una carretera de Toledo. Fue él quien firmó el aval, no Javier. Para salvar la empresa familiar. Mamá lo ocultó para protegeros. El mundo se tambaleó. ¿Mentira? Pedí ver la prueba, un documento amarillento. La firma de papá en una hipoteca fraudulenta. Javier lo había usado para expandirse, pero el aval era de nuestro padre ausente. La revelación me golpeó como un tren. Mamá lo sabía. Cargó con la culpa sola. Javier no era el único villano, era un eslabón en una cadena de secretos familiares. ¿Pero cambiaba algo? No. Él había escalado sobre mi espalda. Regresé al estrado, negando todo. Irrelevante. Mi hermano orquestó mi ruina. El contraataque vino esa tarde. El abogado de Javier presentó testigos, un excompañero mío en Ceuta, jurando que yo colaboré voluntariamente en el contrabando por celos fraternales. Mentiras pagadas, pero convincentes. El jurado murmuró, vi duda en sus rostros. Mendoza me susurró, aguanta. Ruiz. Tenemos el video. Lo proyectamos, el capitán confesando. Voz quebrada. El silencio fue ensordecedor. Javier palideció, sabiendo que era el fin. Pero el twist golpeó como un rayo. Durante la deliberación, un guardia me entregó una nota, mira las cámaras de la gala. No fue accidente, revisé el footage esa noche, en la sala de proyecciones del ministerio. Allí estaba, Javier, en la recepción, susurrando a un hombre con acento gallego, un narco conocido. Elimina al coronel si se acerca. Mi corazón se detuvo. Él planeaba mi asesinato desde el principio. Furioso, irrumpí en la celda de Javier al amanecer, amparado en mi rango. Bastardo, ibas a matarme. Él levantó la vista, esposado a la mesa. Por supervivencia, Ale. Tú no entiendes, el clen no perdona deudas. Si caías, yo vivía. Lágrimas surcaron su rostro. Perdóname. Por mamá, por Carla, por un instante. El hermano volvió, el que me defendía de matones en el patio escolar. Pero el odio prevaleció. Roturas no se pegan, Javier. Se cauterizan, salí, ordenando aislamiento total. El juicio reanudó, el video del narco selló su destino. Culpable en todos los cargos, blanqueo, coacción, intento de asesinato. 20 años, mínimo. El martillo del juez fue música. Pero la victoria era hueca. Elena no vino, Carla, enviada a un internado por servicios sociales. Madrid celebraba mi justicia. Pero yo me sentía vacío. Un cascarón. En la base. Mendoza me palmeó la espalda. Lo lograste, hijo, pero sus ojos decían más, ¿a qué precio? Esa noche. Visité la tumba de mamá en el cementerio del Este. Lo hice por ti. Susurré a la lápida fría. El viento otoñal llevó mis palabras, pero no trajo paz. La venganza había equilibrado la balanza, pero me había costado el alma. Los meses post-juicio fueron un descenso al infierno personal. Javier apeló, pero el veredicto se mantuvo, pudrió en Soto del Real. Su imperio desmantelado, activos subastados para víctimas. Yo ascendí a general adjunto, medallas lloviendo como confeti amargo. La prensa me canonizó el coronel vengador. Invitaciones a cenas, mujeres colgando de mi brazo. Pero el vacío crecía. Elena reapareció un año después, en una verbine de San Isidro. La encontré bailando sevillanas en la pradera. Su vestido rojo un fuego en la noche. Alejandro, dijo, sin rencor. Carla te necesita. Y yo. Te echo de menos. Nos perdimos en la multitud, cuerpos entrelazados al ritmo de guitarras. En su apartamento, revivimos el pasado, susurros, piel contra piel. Pero al amanecer, la verdad salió.
Javier se suicidó anoche, confesó, sollozando. En su celda. Dejó una nota, dile a Ale que lo siento. Fui débil, el mundo se derrumbó. Corrí a la prisión, exigiendo detalles. El alcaide, sombrío, corte las venas con un trozo de espejo. Gritó tu nombre hasta el final. Imágenes, Javier. Solo. Sangre en las baldosas. Eco de mamá. Mi venganza lo había matado. No las rejas. Regresé a Elena. La encontré empaquetando cajas. Me voy a Barcelona con Carla. No puedo vivir en esta sombra. Intenté retenerla. Pero ella se zafó. Nos destruiste a todos, Alejandro. Incluso a ti, sola en la ciudad. Madrid se volvió asfixiante. Renuncié al ejército. Vendí el apartamento. Me mudé a un pueblo en Extremadura, olivos retorcidos. Silencio que curaba. Pero las noches traían fantasmas, Javier suplicando. Mamá juzgándome. Carla alejándose. Escribí cartas que nunca envié. Terapié con un psicólogo que no entendía el peso de la sangre. El twist final llegó en una carta de Lucía. Desde Lisboa, encontré más documentos. Papá no firmó solo, mamá lo forzó. Para salvar a Javier de una deuda de juego. Tú eras el fuerte. Pero ella te protegió mintiendo. Todo invertido, mamá. La traidora involuntaria, Javier. La víctima de un ciclo familiar. El odio se disolvió en hoyogunes absoluto. ¿Justicia? No. Solo dolor multiplicado. Años después, visité a Carla en su universidad de Salamanca. Tío, dijo, abrazándome, papá me habló de ti antes de. Dijo que eras su héroe, aunque pelearais lágrimas compartidas bajo las estrellas. Regresé a Extremadura, plantando olivos en tierra árida. La venganza había terminado, pero la vida al Gaigok, lógica, emocional, continuaba. Y en ese silencio, encontré un perdón tardío, no para Javier, sino para mí.